Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:1 hasta el número 3, versículo 13. El ejemplo de un ministro digno del Evangelio. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Padre, te agradecemos este tiempo, Señor. Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad, nos dé testimonio del Evangelio, de la verdad, para que podamos, Señor, servirte de una manera digna a través de la exposición de las Escrituras, Señor. Enséñanos. Danos habilidad espiritual, inteligencia espiritual, revelación espiritual para hablar y entender estos principios, Señor. Que ciertamente no queremos que estén escondidos para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Si nosotros deseamos saber lo que es un ministro digno del Evangelio, pues sin duda debemos de ver la vida de Pablo. Él es un buen ejemplo de lo que es un verdadero ministro digno del Evangelio. El andar como es digno del Evangelio sin duda es un gran desafío, es un reto que tenemos por delante todos los que decimos que servimos al Señor. Sin embargo, el andar dignamente ante el Señor, pues va a provocar muchas reacciones. Va a haber gente que sin duda se va a convertir, pero otros van a ofender al que quiere andar con el Señor. Pablo mismo dijo, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Sufrirá persecución. La persecución se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Puede ser física, agresión física, puede ser calumnias, pueden ser difamaciones, mentiras, etcétera. Este pasaje que acabamos de leer nos revela muchos principios. Nos muestra aquí a Pablo defendiéndose mansamente de las acusaciones que le hacían los falsos apóstoles que lo atacaban. Apóstoles falsos que estaban asediando la iglesia ahí en Tesalónica. En el versículo 1, 1 Tesalonicenses 2:1, dice, porque vosotros mismos sabéis, o sea, ellos no ignoraban lo que estaba sucediendo alrededor. Dice, hermanos, ustedes saben
que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué dijo esto? ¿Saben por qué? Algo que debemos de pedirle al Señor que nos guíe es como decía el pastor Juan, que estemos en el lugar o los lugares donde Él nos envíe. Yo a través de los años en el ministerio, yo pude ver, captar muchas cosas. Hay iglesias, movimientos, alguien dijo carteles religiosos, pero ya no sabemos si son denominaciones o son carteles, ¿no? Muchos de ellos hacen eventos nada más por hacer, para no dejarse, porque el movimiento de enfrente, la iglesia de enfrente trajo a un predicador conocido, pues nosotros traemos a otro. Y así están. Entonces yo me di cuenta a través de los años que mucha gente así se mueve. Y yo muchas veces estaba allí sentado, viendo todo el asunto. Yo decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Muchas veces el Señor me dijo, porque yo te traje, pero en otras yo no te dije nada. Entonces yo podía ver que en algunas ocasiones resultó vana el haber estado en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque al predicar la palabra de Dios no solo era rechazada, era burlada y pisoteada. Yo decía, y una vez el Señor me dijo, no le eches las perlas a los cerdos. Eso es bien fuerte. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, mi visita a ustedes no fue vana. En el versículo 2, Pablo se refiere al encarcelamiento y los malos tratos que había sido objeto en Filipos. Esto que narra en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Este episodio lo puedes leer en Hechos 16, del 16 al 40. Dice, como sabéis, fuimos ultrajados, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, Pablo sabía que él no podía quedarse callado, que a pesar de las adversidades, la oposición de todo tipo, él tenía que cumplir la encomienda para la cual el Señor lo había llamado, que era la predicación del evangelio. Todos aquellos que decimos que somos ministros de Dios, tenemos que tener este principio bien armado aquí. Nuestra misión es la proclamación del evangelio. Somos heraldos del evangelio. No podemos perdernos en hablar de cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. Dejemos a un lado las filosofías y las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque lo único que tiene poder para que una persona se salve es el evangelio. Lo único que tiene poder para transformar las vidas de las personas es el evangelio. Entonces había algunos allí en Tesalónica que decían que Pablo era un abusador, que era un vividor, que no se le debería de dar crédito a lo que él decía. Ese era el ataque, esa era la posición que Pablo había sufrido, narrada allí en Hechos 16. Entonces los enemigos de Pablo, todo lo que Pablo decía lo tergiversaban, lo torcían. Todo lo que él decía mentían en contra. O se ponían obstaculizaban el mensaje del evangelio y decían cosas del apóstol Pablo, lo calumniaban para afectar la reputación del apóstol. El problema cuando alguien obra de esa manera es que a veces las ovejas son muy inocentes y se creen lo que oyen. A veces gente me escribe y me dice, pastor, ¿es cierto que usted dijo esto? Aquí está esto en internet. Le digo, mira, yo no dije nada. Y sé un poco más sabio y entendido, les digo. No todo lo que lees en internet o que se diga en internet es verdad. Entonces un día, no, pero que usted, que no sé qué. Entonces yo le dije, mira, está bien, ok, yo recibí este correo, le dije. Entonces le mandé un correo, yo lo inventé el correo. Nada más para hacerle ver cómo se puede inventar cualquier cosa. Entonces le dije, mira, yo recibí un correo de esta persona. ¡Ah! Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad que está de ensueño esto? Sí, pastor, yo esto. Porque es alguien que se pone mucho al evangelio y que es medio conocidillo por ahí. Entonces ya se arrepintió. Le digo, ¿verdad que suena muy bien? Y dice, gloria a Dios. Le digo, yo inventé el correo. ¿Y ya ves qué fácil te la creíste?
Entonces la gente es más fácil, la gente cree más fácil las mentiras que la verdad. Pablo, aunque él decía, yo soy como un padre para ustedes, decía, ustedes son carta abierta, ustedes son mi obra en el Señor. Y aún así llegaban y decían, no le creas a Pablo, lo que pasa es que Pablo esto, ay de veras, y así son las ovejas, son muy inocentes, pero no sean tanto. Porque a veces se creen de cualquier comentario que alguien dijo por allí, aún viendo el comportamiento del apóstol Pablo, ellos estaban creyendo. Un cristiano anónimo dijo esto: preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Porque luego empezamos, ay, es que van a dañar mi reputación. Una vez uno me dijo, pastor, si usted no se defiende, yo voy a defenderlo a usted. Le dije, no, hombre, olvídate. No. Dios no nos mandó a defendernos a nosotros mismos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Y si por predicar el Evangelio dicen que eres hasta el anticristo, pues ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, este cristiano dijo, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solo lo que otros piensan que tú eres. Nunca se me olvida en una ocasión que alguien me tachó de ladrón. Entonces, yo voy con el Señor, yo estaba enojado. Parecía de esos perros, ¿has visto los perros cuando se enojan así que se les paran los pelos acá? Entonces voy con el Señor, le digo, Señor, tú sabes, y estoy ahí hablando con Él, ¿por qué me hace esto esta persona? Yo pensaba, y el Señor así bien tranquilo como Él nunca pierde la paciencia. Me dice, ¿es verdad o mentira lo que dice de ti? Le digo, tú sabes que es mentira. Entonces, ¿qué te preocupas? Preocúpate si fuera verdad. Si no es mentira, no hagas caso. Porque de lo que te acusan y traten de dañar tu reputación, bueno, preocúpate más bien, no por tu reputación, decía este cristiano, sino por tu carácter. Porque tu carácter tú eres aquí lo mismo que afuera, que en el parque, que en el mall, que donde vaya, tú eres, ¿sí? Entonces, el versículo 3, aquí vemos cómo a Pablo empieza a explicarles a los tesalonicenses, una explicación, no tanto para defenderse, sino para proteger la integridad y la salud espiritual de los tesalonicenses, de los cristianos, porque a Pablo lo acusaban de muchas cosas, y aquí vemos se resaltan así tres acusaciones contra Pablo, y él responde en el versículo 3, porque nuestra exhortación, dijo, o nuestro mensaje, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque algunos andaban diciendo, no, ese Pablo, él está predicando erróneamente, él es un hombre que tiene cosas escondidas y los está engañando. Y era al revés. Qué cosas, ¿no? Por eso Pablo dijo, nuestra exhortación no procedió ni de error ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí la palabra, nuestra exhortación, o sea, nuestra predicación no procedió, o sea, su origen, la motivación y el propósito por el cual Pablo les predicó, no procedía de error, dice, no procedió de error. Esta palabra error en el griego es muy interesante porque es una palabra planetes, de donde se deriva la palabra planeta, pero la palabra griega describe a un planeta, pero la definición es planeta errante, sin rumbo en el universo, así como Micaía. Y el levita ese, que andan allí sin rumbo fijo, ahí donde pueda vivir, ahí a donde el espíritu me lleve, dicen algunos para espiritualizar, ¿no? Entonces dicen, no, yo no soy metafóricamente dice el diccionario, es maestro sin rumbo fijo. Imagínate ser dirigido por un maestro sin rumbo fijo. Ellos no saben ni a dónde van, mucho menos el que los oye. Por eso la definición que díganle que estoy ocupado, por favor.
Por eso la definición o lo que decía el hermano Juan sobre que es un verdadero profeta el que te lleva a Dios, sin duda, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir? Y él decía, no soy yo. O sea, él nunca trató de atraer a la gente hacia sí mismo. No soy yo. Pero dinos la verdad que no. Es que la gente es bien obstinada. La gente anda por lo que ve, toca y siente. Dinos la verdad, que no soy yo, viene uno mayor que yo, que era antes que yo. Ese ni soy digno de desatar la correa a ese oír. Es necesario que yo mengüe y que él crezca, o sea, que se vea más él. Entonces, aquí Pablo dice, no, yo no soy ningún maestro sin rumbo fijo. Yo tengo un mensaje que te va a llevar con rumbo muy definido hacia la eternidad con Dios. Yo no vengo a enseñar ni fábulas, ni cuentos, ni engaños, ni nada por el estilo. Yo no soy un falso maestro, decía Pablo. Ni ando de aquí para allá como predicador, es predicadores itinerantes, no todos, pero una gran mayoría en este tiempo. Entonces, esto nos demuestra que siempre que un ministro esté comprometido con Dios y con el Evangelio, pues sin duda va a tener este tipo de ataques y lo van a tachar hasta de loco y exagerado. ¿Sabes que a Pablo lo tacharon de loco? Tú sabes esto, lo has leído ahí en Hechos 26, 24. Dice que Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, le dijo. Las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjate cómo la gente cree más las locuras de los locos verdaderos que las verdades de Dios. Estaba comentando al pastor Juan y a Memo, ya sabe esta historia y algunos tal vez la han oído, que yo la he mencionado, de un apóstol de esos que abundan hoy. Estaba predicando y dijo, a mí el Señor me dio una revelación, que al que tiene fe todo le es posible. Entonces, como no hay nada imposible para Dios y al que cree todo es posible, dice, Dios me reveló que yo puedo orar por aquellos que murieron sin Cristo, que están en el infierno y por fe van a salir de allí. Entonces yo le digo, oye, no, espérame, eso es una herejía. Y me dice, no, es una revelación. A ver, dame un versículo de la Biblia. No hay nada, dice. Lo que pasa es que el apóstol Pablo no tenía esta revelación que hoy tenemos nosotros. Entonces, cuando él empezó a propagar eso, ¿saben? Cuando él decía, ¿ustedes creen que el Señor puede sacar a tu abuelita, a tu bisabuelita, tu hijo que se murió de borracho y que están en el infierno? ¿Tú crees que podemos orar y la gente salir del infierno? Y la gente respondía que sí. Es increíble. Pero eso es a esto es lo que se enfrentó el apóstol Pablo. Entonces, pues a Jesús también le pasó lo mismo. Ahí en el Evangelio de Marcos, en el 3:21 dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. ¡Wow! Los mismos familiares de Jesús. Entonces los enemigos de Pablo decían que su predicación tenía motivos escondidos. ¿Sí? Cuando tú vayas a algún lado o hagas lo que hagas, siempre pregúntate, ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación correcta por la que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué soy pastor? ¿O por qué quiero ser pastor? ¿O por qué quiero ser maestro de la palabra? ¿Por qué y para qué? Eso es muy importante y además es honesto delante de Dios. Porque si tú le preguntas, haces esas preguntas delante de Dios, Dios que conoce el corazón, te lo va a descubrir. Porque a veces nuestro corazón nos engaña. Hay gente que dice, hermanos, Dios me reveló que dé a conocer mi ministerio. Ministerio. ¿Cómo que Dios? Mira qué revelaciones de tan. A Dios no le interesa que tu ministerio sea conocido. A Dios le interesa que su hijo sea conocido.
no tu ministerio. Entonces estamos en una situación muy parecida a la de Pablo, y estas escrituras nos van a ayudar a nosotros pues a equilibrar el asunto. Avancemos pues, allí en el versículo 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, o sea, de que yo sin propósito, sin nada, no, ni de impureza, él añade. Esta palabra impureza, acatarsia en el griego, tiene connotaciones de tipo sexual. Es decir, que a Pablo lo acusaban, ya ven que en sus cartas decía, saludados unos a los otros con ósculo santo. Fíjense que a Pablo lo acusaban de que él y algunos otros cristianos, pero que a él lo acusaban de que él abusaba de alguna manera, escudándose en esto de ósculo santo. Ustedes deben de saber o recordar que los primeros cristianos hablaban de las fiestas de amor agape, sus fiestas, sus reuniones, así como acabamos nosotros de tener ahí una reunión, comemos, compartimos la palabra. Esas eran las fiestas de amor cristiano. Bueno, los adversarios de los cristianos del primer siglo acusaban a los cristianos de atrocidades inmorales. La historia nos muestra que Nerón acusó a los cristianos de tener orgías en las catacumbas. Todo lo distorsionaban porque decían que un ósculo santo. Entonces, este tipo de situaciones Pablo las estaba viviendo. Dice, no, yo soy un hombre puro, no como aquellos sensuales que no tienen el espíritu, que tienen los ojos llenos de adulterio. Fíjense, una vez pasamos una situación, un hermano allá en la congregación, después de un año que estuvo asistiendo ahí, me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted y quiero sincerarme con usted. Fíjese, mire, yo vengo de la Ciudad de México. Entonces, cuando me vine por causas de trabajo acá a la ciudad, a Guadalajara, yo a usted lo conocía de hace unos años que iba allí a mi congregación. Entonces yo quise venir a congregarme a casa de oración, pero no tenía la dirección y di a otra iglesia. No me dijo el nombre. Entonces cuando llegué a esa iglesia, les pregunté, ¿aquí es casa de oración? No, aquí no es, pero hermano, ahorita vamos a tener la reunión, entre, y yo después le digo la dirección al final. No, deme la dirección si usted se la sabe. Sí la sé, pero quédese a la reunión y al final. Bueno, me quedé. Entonces, hermano, ¿me puede dar? Era uno de los pastores de esa iglesia, ¿me puede dar la dirección de casa de oración? Dice, mira, te voy a decir la verdad. Si quieres te la doy, pero yo te aconsejo que no vayas a ese lugar. Si quieres te la doy. Pero fíjate la maldad, ¿no? Fíjate. Dice, porque yo tengo información de que en casa de oración los líderes, los pastores se cambian las esposas entre ellos. Si tú quieres irte para allá, pues allá tú, aquí está la dirección. No, hay unos que tiran a matar, pero grueso. Entonces dice, bueno, démela. Bueno, pues ahí está, allá tú, le dijo. Entonces yo llegué y me senté hasta allá arriba, hasta allá atrás. Y estuve durante un año viéndolos a ustedes. Fíjate qué tremendo. Y yo los miraba como a ver si había algunos síntomas de esas cosas. Dice, no, pastor, dice, ya me di cuenta por qué dicen eso. Dice, yo mismo, ahora fíjate, él mismo dice, yo mismo constaté que es una mentira. Le digo, por supuesto que es una mentira. Y cuando me dijo quién era, porque me dijo, ¿sabe quién fue? Me dijo el pastor fulano de tal. Yo le dije, bueno, ¿y cómo está tu corazón ahorita? Yo le pregunté a él, dice, estoy bien, dice, porque a la fecha, bueno, él ya murió, pero toda su familia, su esposa, hijos siguen ahí después de 20 años. Entonces, la gente, el diablo, el enemigo, los enemigos de Dios y los que no aman a Dios, pero que están metidos en las iglesias, van a decir un montón de situaciones. Y Pablo decía, no, nuestra predicación, nuestra razón de enseñarles a ustedes los caminos de Dios no procedió de error ni de impureza.
Y luego dice, ni fue por engaño, sí, estoy en el versículo 3, ni fue por engaño. Y esta palabra engaño, en el griego es una palabra que también se traduce tirar el anzuelo. Ustedes entienden esta expresión, ¿no? O sea, vas a pescar, tiras el anzuelo y pues, no va a faltar el pez que va a morder. Dice, no, yo no soy ningún predicador de esos que tiran el anzuelo para ver si logro tener algunas ganancias o para salir con lo mío. Sin duda ustedes han escuchado o han visto, y a lo mejor lo triste es que muchos no se dan cuenta que les están tirando el anzuelo. Y como te hacen creer que eres una oveja del Señor, y en efecto, somos ovejas del Señor, pero ahí es donde se presta para el engaño. Tiran el anzuelo. El Señor me ha dicho que me van a regalar un Mercedes-Benz, ¿verdad? Como le decía. El Señor me ha revelado y que aquí está la persona que Dios me lo va a regalar. Y si no se para ahorita en este momento, yo por el Espíritu voy a decir quién es para que quede avergonzado. No, pues no solo uno, le dan 4 o 5. Porque no faltará ¿Ya vieron la película anoche del Salto de Fe? Algunos me dijeron, nos la pasamos viendo todos ahí en los teléfonos. ¿Cuántos la vieron? Cuando está orando ahí el falso predicador, dice, que están contando el dinero y los relojes, así todo. Dice, Señor, ¿por qué hiciste tantos imbéciles? Así dice en la película. Porque no va a faltar alguien bien súper inocente. Entonces estos tiran el anzuelo a ver cuántos caen. Pero Pablo dice, no, yo no soy de esos que tiran el anzuelo. Hermano, su computadora, ¿cómo estoy orando por una computadora? Dicen, es tirar el anzuelo. Porque la dice, pastor, no, se la regalo. Un pastor amigo mío me dice, yo le pregunté por otro pastor que está bajo su supervisión. Le dije, oye, ¿cómo está? Dice, lo destituí del ministerio. ¿Por qué? Dice, mira, tenía colección de corbatas y de relojes. Le digo, pero, dice, pues es que, mira, ¿le gustaba la corbata de algún hermano? Iba, hermano, qué bonita tu corbata, tu reloj, ¿cómo es que bien se me vería? Yo estoy orando por un igualito a ese. Y la gente es así, la oveja así es, y caen bien fácil. Entonces Pablo dice, no, nuestra exhortación no procedió ni de error ni de impureza, yo no tengo motivos impuros de andar tocando a las hermanas o insinuándoles cosas. Yo soy un hombre puro, decía él. Ni fue por engaño. Yo nunca les tiré el anzuelo. También se traduce como tender una trampa. Hay muchos tramposos dentro del ministerio que tienden trampas a las ovejas y los van llevando con tal astucia, con supuesto mensaje de Dios para hacerlos caer. ¿Por qué? La pregunta es esta. ¿Por qué? Es que es muy fácil reconocer ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque siempre hablan de dinero. Siempre. No tienen otro mensaje más que el dinero. ¿Por qué? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Sí? O se la llenan las ovejas. No, hermanos. No pierdan la sencillez, pero hay que ser prudentes como serpientes. No serpientes, prudentes como serpientes. Este es un dicho de Jesús. ¿A qué se refería? Mire, la serpiente no se expone al peligro deliberadamente, ni tontamente. Ella sabe que tiene depredadores y el águila es uno de ellos. Y cuando una serpiente va a pasar de un paraje donde se puede ocultar fácilmente a un camino transitado o un lugar donde no hay arbustos, ella hasta 5 horas se queda inmóvil.
mirando hacia el cielo, así. Obsérvalo bien y verá. ¿Por qué? A esa era la prudencia a la que Jesús se refería. No, ya, y se atraviesa así nada más, y el águila que también, el águila nada más está así y nada más está viendo. Cualquier movimiento, porque esos, como águilas, tienen ojo de águila. Y están, pero dicen que miran a kilómetros, millas de distancia, pequeños animalitos. Entonces ellas están allí. Entonces está ese asunto. Y Jesús menciona eso. Sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. No se expongan así tan tontamente, porque hay muchos falsos. Tienen que analizar, tienen que ver, tienen que ser prudentes. Entonces Pablo dice, no, yo ni les tiro el anzuelo, no les tiendo trampa. Yo no soy de esos. En otras palabras, como si Pablo dijera, yo jamás he tirado el anzuelo para que la gente lo muerda. Tampoco he tendido trampa a nadie. Fíjate, en 2 Corintios 4:2, recordemos lo que dijo. Antes bien, hemos renunciado a lo oculto, que ya vimos ayer, y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esos textos ya los explicamos ayer. Entonces el versículo 4, volviendo a Tesalonicenses 2:4, pues nos muestra más cosas aquí que Pablo estaba enfrentando, y luego dice en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Fíjate qué importante es esta frase, fuimos aprobados por Dios. Pablo dijo a Timoteo que Dios lo había tenido por fiel poniéndolo en el ministerio, pero también a los corintios les dijo, ténganos los hombres como ministros, servidores, pero es necesario que cada uno de los ministros sea hallado, ¿cómo? Sea hallado fiel. O sea, luchando conforme a las reglas, caminando conforme al parámetro de Dios de lo que es un ministro, sin adulterar la palabra de Dios, sin tirar anzuelos, sin manipulaciones, renunciando a todas esas cosas. Y eso es cuando un obrero es aprobado por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, preséntate, esfuérzate por presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate que no tiene nada de qué avergonzarse. Muchos se jactan, mira lo que Dios me dio, esta casa, o sea, siempre cosas materiales. Pero yo les hago una pregunta a todos esos, y bueno, para todos. ¿El auto que tú manejas, puedes levantar tu rostro y mirar a Dios cara a cara? Porque es muy fácil decir, Dios me lo dio. Pero, bueno, Dios puede dar eso, y para Dios esas cosas, hasta con los ojos cerrados. Pero eso no es lo que le interesa a Dios darnos, aunque a veces nos los da. Pero nosotros ponemos el énfasis, que ya explicó bien el pastor Juan, que la bendición no necesariamente tiene la aprobación de Dios, ni el apoyo de Dios. Porque podemos por nosotros mismos provocar cosas. Entonces, lo que tú tienes, los bienes que tú tienes o las cosas que tienes, ¿tienes la conciencia tranquila? Pablo decía, yo no he despojado a nadie. Yo nunca escondí avaricia. No he codiciado el vestido de nadie. Les decía a los Efesios, me parece, cuando se despidió ahí en Hechos 20. Entonces, Pablo dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Es que el Evangelio, hermanos, pues es todo, es que no hay otro mensaje que pueda salvar a las personas. Por eso tenemos que tratar de mantener nosotros, primeramente. Pablo dijo que tenemos este tesoro, o sea, el Evangelio, en vasos de barro. El barro somos nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
¿sí? O sea, para que nosotros no nos fijemos tanto en el barro, sino en el mensaje que contiene el vaso de barro. El día de hoy se le da más importancia al vaso de barro que al mensaje. Hoy el mensaje es de barro, quebradizo, frágil, endeble, blandengue. No está consistente, no salva ni una mosca. Pero la importancia que se dan los vasos de barro. Y es al revés. El tesoro es el Evangelio. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, nada más quiero recordarles, vamos a dar cuentas. ¿Cómo usamos eso? Entonces, dice Pablo, sigo diciendo, leyendo en el versículo 4, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Pablo decía a los Gálatas, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es una de las tentaciones con las que todo pastor, tarde o temprano en el ministerio, nos vamos a enfrentar. ¿Agradar a Dios o a los hombres? A la gente no le gusta escuchar el mensaje del Evangelio porque lo confronta con su pecado. Les gusta escuchar lo que os suena bien al oído. Por eso es que tienen tanto éxito los falsos maestros, porque la gente tiene comezón de oír. Y llegan estos y le rascan, y el rascar da una sensación muy a gusto, ¿no? Así, ¡ay, qué rico! No, pues ¿a quién no le gusta que le digan que Dios lo va a hacer millonario? Si tú das $10,000, Dios te va a dar 1,000,000. ¿A quién no le gusta que le digan? Entonces, la gente se ha acostumbrado en estos últimos tiempos a que le rasquen el oído. Por consecuencia, cuando escuchan el Evangelio, lo rechazan. No, predicador fatalista de la tragedia. Dice. Y esta es una de las tentaciones, tratar de agradar a Dios, a los hombres, perdón, en este caso. ¿Se acuerdan de Aarón? Cuando les hizo un becerro de oro, que llegaron, Aarón, haznos dioses que salgan delante de nosotros. Dice, bueno, ok. Y él fue el primero que recogió una ofrenda de relojes y de pulseras. Y pues traigan todo, a ver las alhajas. Y cuando llega Moisés, ¿qué hiciste? Pues es que te tardaste. Y el pueblo quería avivamiento. Quería acción, ¿entienden? Ellos querían sentirse que estaban siendo usados por Dios y querían tener sensaciones evangélicas. Y pues junté ahí una ofrenda bien generosa y salió este becerro. No seas becerro, Aarón. Yo me imagino a Moisés, ¿no? Fíjate nada más. ¿Todo por qué? Por querer agradar al pueblo. Entonces, mira, hay pastores. Yo dije que era una tentación en el ministerio. Que pasan papelitos y ¿qué le gustaría que yo predicara? ¿Cuáles cantos le gustaría que cantemos? ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la iglesia? ¿Saben que hoy hay iglesias que son megas? Estamos hablando de iglesias de 10,000, 15,000 personas que iniciaron con una encuesta en los barrios, así en las colonias, no sé cómo se diga acá. Vamos a iniciar una iglesia aquí, por ejemplo, esta zona. ¿Cómo se llama aquí esta zona? Fontana, ok. Entonces hay mucha gente que no va a las iglesias porque están hartas de muchas cosas. Entonces vamos a hacer una encuesta y les dejan un papelito. ¿Qué le gustaría que como fuera una iglesia? Entonces hacen una evaluación y dice, empezamos una iglesia. Y usted llega y parece un antro, con unos sillones bien reclinables así. Poder estar tomando café mientras oye la predicación, salón de fumadores. No, a lo mejor ustedes creen que estoy exagerando, pero ya hay iglesias así, con salón de fumadores. ¿Cómo que aleluya? Bueno, supongo que se avienta sus... Ok, si le interesa...
Aquí yo conozco algunas direcciones de aquí en Estados Unidos de iglesias. Sí, al final yo le puedo dar la dirección al... No, es increíble cómo es de los peores errores, hermanos, que un pastor puede cometer. Tratar de agradar a los hombres. Es como si sus niños le dijeran, como usted le dijera a sus hijos, ¿cómo quisieran que fuera el hogar, hijos? ¿Cómo quisieran que fuera papá? No, pues te van a decir, que me compre 10 hamburguesas, que me lleve todos los días al cine, que me compre una pantalla de 90 pulgadas y que me compre de esos juegos y que me haga esto lo otro y que estudies. No, eso no. Ok, hijo, con tal de que estés feliz, te voy a cumplir. No. ¿Quién hace eso? A ver. ¿Y por qué en la iglesia sí? Todo lo que hemos hecho de la iglesia de Cristo. Nada más quiero recordarles, el precio que Él pagó fue su sangre. Fue un alto costo. Y no podemos hacer una marioneta de la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, no, nosotros fuimos aprobados por Dios, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y luego él dice algo, estoy en el versículo 4, que prueba nuestros corazones. Dios siempre probará y seguirá probando nuestros corazones. El versículo 5 nos habla de algo que, un rumor falso que se corrió atacando a Pablo de que él hacía negocio del evangelio, porque miren el versículo 5 lo que dice, porque nunca, esa palabra nunca significa que no hubo una sola ocasión. Nunca, fíjate, escucha bien y lee bien con atención, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y lo dice, Dios es testigo. Pablo predicaba que el evangelio de la gracia ofrecía gratuitamente la salvación. Los legalistas de su tiempo, miren, el legalismo, ahorita el concepto de legalismo está tan torcido, hasta el concepto ya lo torcieron también. Pero el concepto primario del legalismo, la definición es esta, en pocas palabras. Legalismo es tratar de añadir cosas que uno hace para completar la salvación. Circuncisión, orar, ayunos, diezmar. Ese es estrictamente el legalismo, tratar de completar una supuesta incompleta salvación que Cristo ofrece. Ese es el sentido pues más estricto del legalismo. Pero ahora le dicen legalismo al que quiere caminar en santidad. Te dice un hermano pues esas pláticas, oye, vamos al cine, ¿cuál vamos a ir a ver? Pues fulana de tal película, oye, eso es para adultos, no seas legalista. Fíjate. Ahora, tú trata de ser honesto y te van a decir, no seas legalista, religioso. Fíjate, todos los conceptos se han torcido. Estamos en tiempos muy peligrosos, pero Dios es testigo. Entonces, fíjense, déjenme contarles algo. Últimamente, bueno, ya de unos años para acá, recibo, por el asunto de la página de internet, de mucha gente que está escuchando, y recibo un montón de correos, y algunos son pues de agradecimiento porque tienen acceso a algunas herramientas que ponemos allí, como los mensajes, etcétera. Pero otros te dicen así, pero bien agresivos, pero súper agresivos. ¿Saben por qué? Porque así como Pablo, que predicaba el evangelio de la gracia y ofrecía gratuitamente la salvación, pues los legalistas de aquel tiempo, ¿sí?, los traficantes del evangelio del tiempo de Pablo, los que amaban el dinero, que estaban llenos de avaricia, se sentían agredidos. Y sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
Y estos correos, cuando dicen, no, que usted hasta se va a ir al infierno, me mandan al infierno. Entonces, casi nunca contesto yo esos correos para evitar la confrontación, ¿no? Pero eventualmente, a veces siento contestarlo, Señor, contéstalo. Entonces, la contestación va en este sentido. ¿Qué dije yo que te ofendió? Y luego ya viene la respuesta. No, pues es que usted está hablando de mi pastor. A ver, espera. ¿Cuándo dije el nombre de tu pastor? O sea, fíjate, lo que yo enseñé, lo que yo dije, tú solito se lo atribuiste a tu pastor. Y a tu iglesia. Y a los que ves en la televisión. En aquel día del juicio veremos quién está en la verdad. Pues allá nos vemos. Bueno, tú porque los cristianos ya no pasamos por el juicio del trono blanco, ¿verdad que ya no? Porque nuestros pecados ya fueron enjuiciados cuando recibimos a Cristo. El tribunal de Cristo es otro asunto que no voy a tocarlo, ¿no? Pero nosotros ya no pasamos, entonces allá te verás tú, porque yo ya soy lavado con la sangre de Cristo. Ahora fíjate, dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué significa lisonjas? Viene de un término griego, kolakeia, es la palabra. Y significa adulación, palabras que adulan a otra persona. Pero, según el término griego, esta palabra, kolakeia, es palabras de adulación, pero que llevan la intención de sacarle dinero a la persona, sacarle algo. Un hermano de mi congregación, que Dios le ha dado negocios prósperos, dice, él tiene una hermana que va a una iglesia donde el pastor le gusta ese tipo de evangelio. Entonces, dice que llegó su hermana a visitarlo. Y, pásate, dice, es que vengo con mi pastor. Dile que se pase, no lo dejes allá afuera. Pues, por elemental edad, dile que si quiere un vaso de agua, dile que se pase. Entonces, ya fue y le dijo, pásase. Entonces, yo lo vi que venía, pero como es una casa bien bonita, venía así. Y ve en el garage, pues, 2, 3 autos, buenos autos, ¿no? Entonces dice, mira, en cuanto entró, él entró así. Entonces, mire, pastor, este es mi hermano. Y cuando me vio, así dice el Señor, hijo mío. Y sí, me empezó a decir que yo era el salvador del mundo, man. Que yo era, casi me decía, tú eres el Mesías que había de venir. Me empezó a adular y a decir un montón de cosas. Y yo dice, deliberadamente crucé los brazos así y lo miré. Mire, pastor, con todo respeto, pero a mí su adulación no va a sacar nada de aquí. Porque está bien instruido. Pero si hubiera sido alguien que no está instruido y que no conoce esto, mira, siempre que alguien llega y te diga, a mí cuando alguien llega y me dice, ay, pastor, usted, quién sabe qué, aún con otros motivos, a veces que los invite uno a predicar. Hermano, a mí me ha dicho que usted también recibimos de llamadas. Hermano, mira, si usted me deja predicar en su iglesia ya no será la misma. No, sí, porque me la vas a torcer toda si yo te dejo predicar. Y bueno, obviamente eso hace que te tachen de cerrado, de sectarista, pero no. Es que yo voy a dar cuentas de las ovejas que Dios puso bajo nuestro cuidado. Y no va a permitir que nadie haga de las suyas. Aunque digan lo que digan, no me interesa. Dios es testigo. Si encubrimos cosas. Entonces, Pablo, tremendo hombre, ¿no? Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Que es lo que precisamente muchos apóstoles y profetas y supuestos ministros indignamente el día de hoy se suben a los púlpitos y comienzan a lisonjear. Generalmente es al pastor de la congregación donde están predicando. Y están ahí haciendo todo su algarabía sin rumbo fijo, porque fíjense, hablan de todo y no dicen nada. Y gritan un montón y y desplantes y todo. Mucha gente cree que gritar es unción. Y no es verdad.
Entonces, lo primero que hacen, esto es muy común, que agarran es al pastor. Pastor, el Señor me ha dicho que tú eres el hombre para esta ciudad. O sea, lo mismo de siempre. Tú eres el hombre que he escogido, tú eres el hombre que va en puta de lanza, tú, ya hasta me lo sé de memoria. Y luego el pastor empieza a llorar, porque es tan inocente que se la cree, ¿verdad? Que todo, él va a ser apóstol de apóstoles. No, ahora ya se usa patriarca. ¿Ya habías oído eso, hermano? Ahora ya no son apóstoles, ahora ya son patriarcas. No, pues no les extrañe que al rato van a ser arcángeles. Entonces ahí está el pastor llorando, ¿verdad? Ay, me escogiste como apóstol de apóstoles, Señor. Pero lo que ignora ese pastor es que como ya consiguió una gira aquí en Fontana, pues mañana va a otra iglesia a 5 millas y le dice lo mismo que le dijo al pastor, le dice a aquel. Y luego va y le dice al otro. Y se va el itinerante, ese planeta errante, sin rumbo, ese Micaías, que si no me hago un poco más acá me caigo ahí. Esos que andan por todos, se van, ellos se van, y al rato él y los demás pastores que se creyeron la lisonja y les permitieron levantar ofrendas y se las llevaron. Después él se pelea contra aquel, él contra todos, porque ellos dicen que Dios les dijo que ellos eran los hombres para esa ciudad. ¿Han oído esa historia? ¿Han visto ese episodio? De esos son de los que habla Pablo aquí. No, nosotros no usamos de lisonjas, simplemente predicamos el evangelio. Un hermano me comentó un caso bien tremendo que se dio en México. Estaba un cantante, pues la descripción es un cantante famoso, de esos de la farándula cristiana, de esas estrellas de la farándula, estrella errante, porque pues andan para todos lados, no van a ningún lado. Y estaba ahí ministrando la alabanza y había un predicador ahí, pero escuche bien, es un pastor indio cherokee, norteamericano, viejito, anciano, lleno del espíritu. Y estaba el indio cherokee que iba a predicar el pastor, lo miraba al director de alabanza que estaba en el lugar secreto, ¿verdad? Entonces estaba el pastor de la iglesia y le dijo, ¿sabes? ¿Quién es ese? No, es de los más famosos del ambiente cristiano. Dice, ese es homosexual. Dice, hermano, ¿qué está diciendo? Ese es homosexual, dice. Y si no lo bajas, no predico, dice. O lo dejas a él o predico yo. Si tú no lo paras y lo bajas, yo no predico. Dice, no me hagas eso, hermano. Dice, no, tú no le hagas eso al Señor. Baja ese inmoral de allí. Dice, ¿y usted sabe algo? Dice, el Espíritu me acaba de revelar. Dice, pues no le creo y no sea abusivo. Y empiezan a discutir ahí. Finalmente dice que el pastor se quedó allí. Entonces, cuando ya lo va a presentar, va bajando el de la alabanza y le dice al pastor, ven pastor. Y allí, enfrente de todos, pero así quedito, ¿no? Le dice, tú eres homosexual. Dice, ¿por qué me dice eso? Tú eres homosexual. Yo no soy homosexual. Bueno, fui. Dice, bueno, fui. Dice, no fuiste. Practicas el homosexualismo. Dice, que lo miró así, bien feo, y que empieza, bueno, es que la tentación es, ¿ya ves, pastor? ¿Ya ves? No, pues no te permito que ofendas esto aquí en mi iglesia. Pues quédate con tu iglesia. Y se dio la media vuelta ese hombre y se salió. Tú dirás, fanático, ¿verdad? Tú dirás, qué hombre tan exagerado. No confundan. No confundan. Jesús fue exactamente lo que hizo cuando echó de su templo a todos esos. Exactamente. Hay una historia que está a la par de la historia del cristianismo, que cuenta que el apóstol Juan, después de que salió de la isla de Patmos, que andaba con uno de sus discípulos,
y fueron a unos baños, a los baños romanos, que eran muy, pues, usados en ese tiempo, y dice que ellos entraron, estaban las pilas de baño, una tras otra así, y que entraron y uno de sus discípulos se fue caminando y Juan entró a bañarse. Entonces llega este discípulo de Juan, le dice, Juan, dice, allá en el baño del fondo está Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Cerinto era uno de los herejes de ese tiempo, que decía que Cristo no se había encarnado. Esa fue la razón por la que él escribió primera carta de Juan. Entonces, ¿cómo está Cerinto allá en uno de los baños? Allá está al fondo. Y le dice a uno de sus discípulos, pásame mi capa. Y que se vistió, pero Juan, ¿a dónde vas? Y se salió y se volteó y dijo, yo no puedo estar bajo el mismo techo de un hereje. Y se salió el viejito. No, y ahora hasta comemos con ellos. Hasta los abrazamos y hasta les rendimos culto. ¿Todo por qué? Por la lisonja, por la avaricia escondida. Fíjate, hay un escrito que se conoce como la Didache o la Didache, no sé cuál es la mejor pronunciación, que es un escrito que se le atribuye a los apóstoles, que es como una síntesis de instrucciones bíblicas, ¿no? Y en el capítulo 11, usted lo puede buscar, este escrito está en el internet, está a la disposición, se llama la Didache o Didache. Y en el capítulo 11 de este escrito, atribuido, no forma parte del canon, porque pero se le atribuye a ellos, escrito en el primer siglo, dice así, entre otras instrucciones, dice, recibid al apóstol o al profeta que vaya a visitaros, como recibiríais al Señor, que se quede con vosotros un día, y si es necesario, también el día siguiente, pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Eso sí está más exagerado, ¿no? O sea, nosotros tenemos 2 días, ¿verdad? Mañana nos vamos, hermano. Si no, pues aquí la cosa va a poner media fea, ¿no? Ahora fíjate lo que dice. Y cuando el apóstol se despida, dadle pan, suficiente para que llegue a su siguiente destino. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Es un traficante de Cristo. ¿Qué tal? Digo, es un documento, no está en la Biblia, pero comulga con la Biblia, porque es un escrito atribuido a ellos. Y mira el concepto, es exagerado. ¿Qué es lo que hacen un montón de gente hoy? Es lo único que saben pedir. Es un falso profeta. Aclaración, siempre me gusta hacer esta aclaración. ¿Sí sabían que yo no escribí la Biblia? El hermano Juan la escribió. Nosotros no escribimos la Biblia, porque luego vienen a veces hay gente que, pues ya, algunos ya hasta mandaron sus yo a veces digo, ¿por qué no se lo dicen a uno cara a cara, no? Nosotros no pegamos a nadie, no golpeamos a nadie. No manden, ¿cómo se llama? Pues sí, mensajes así como, no, o sea, vengan y cuestiónenos bien. Digo, ¿usted se molesta por eso, hermano? ¿Verdad que no? Pues podemos contestar, pero se percibe una actitud de contienda, yo a veces percibo ese huele el espíritu fariseo, de que se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se fijan en cosas tan sin sentido. Esas flores que están ahí, ¿qué significan? Mira, la verdad no sé. Yo no. Nosotros teníamos, ahí los de la alabanza tenían así como, ¿cómo les llaman? Una banderita así, pero tenía el rostro de un león, ¿verdad? Entonces llega, ¿le puedo hacer una pregunta? Y miraba al león. Y luego yo les dije, ese león le salió medio visco. Porque, de veras, tú lo has visto, está así medio visquito, ¿no? Le digo, no,
ese más bien parece el león ese de las caricaturas. Pues, decía León de Judá. Le dije, no, el que lo dibujó lo hizo mal, quítenlo. Pues una señora llegó y dice, ¿y esa imagen que están adorando? Yo le dije, ¿cuál? Es ese león. No tendrás imágenes delante. No, miren, ahora en la conferencia que tuvimos en Guadalajara hace 8 días, al final se me acerca un pastor y me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, claro. Dice, mire, anoche usted traía un saco que tenía 2 botones y traía uno abrochado, así como ahorita, ¿no? Le digo, sí. Dice, y ayer en la mañana usted traía un saco con 3 botones y 2 botones abrochados. Y ahorita trae uno de 4 botones y 3 botones abrochados. Y yo lo miraba, ¿no? Le dice, hermano, ¿qué significa? ¿Tiene algún sentido? Entonces yo nomás le hice así, no, me quedé mudo, nomás le hacía yo. Y los otros, venía con otros 2 y nomás le hicieron así. No, hermanos, es que de verdad que da mucha lástima. Los fariseos se fijaban mucho en las cosas externas, ¿se acuerdan? O sea, es muy lamentable el nivel, y era un pastor. Es muy lamentable el nivel espiritual. Entonces, bueno, 1, 2 y 3. Bueno, pues la Trinidad, para decirte algo. No, increíble. Versículo 6, 1 Tesalonicenses 2:6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aquí buscar gloria significa reconocimiento, buscar reconocimiento. Pero escúchame bien, la palabra griega significa reconocimiento con la intención de recibir remuneración. ¿Sí? Es decir, fíjate, el mismo contexto nos lo explica, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Se refiere a la manutención digna del Evangelio. La manutención digna de un ministro. Hoy se está dando un fenómeno muy que, bueno, voy a mencionarlo. El abuso de muchos respecto al dinero, que se enriquecen de una manera deshonrosa, indignamente, ha provocado que cuando la gente se da cuenta, después de que se enriqueció o lo enriquecieron, salen de ese sistema de abuso y van a una iglesia donde, bueno, ya están contentos, pero antes daban todo y ahora no dan nada. Y tienen el concepto de que al pastor lo deben de ver con, o sea, que no puede traer un auto, no puede vestirse pues decorosamente, porque ya se está, no le doy para, se está robando el dinero. No, escúcheme bien. El abuso no elimina las verdades del Evangelio. ¿Entendió eso? El hecho de que algunos abusen con la unción no significa que no hay unción, que no haya dones. El hecho de que algunos falsos apóstoles abusen precisamente de ese ministerio no significa que no haya verdaderos apóstoles. Y así, ¿verdad? El principio se aplica, pero hay que entrar en un equilibrio. Por eso Pablo dice, no buscamos gloria de los hombres, yo no busco un reconocimiento para decir, aquí está el gran apóstol, por lo tanto merezco una gran ofrenda. Todavía hay gente que me dice, pastor, estamos escuchando sus enseñanzas, queremos que venga a nuestra denominación a predicarnos la palabra, ¿cuánto cobra? Y dije, estos no han oído nada. También así te han de decir a ti, ¿cómo que cuánto cobramos?
Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero la Biblia sí dice que el que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. El hecho de que muchos estén abusando de eso no elimina que es una verdad. Y cada congregación debe sostener honrosamente a los que les predican el evangelio. Pablo decía, si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que ciegue lo material? La respuesta es no. El obrero es digno de su salario. Pero como está ahorita toda esa confusión, por eso hay mucho desequilibrio de balance y las ovejas luego ya se van al otro lado. Ya no dan, ya no disparan como decimos en México, ni en defensa propia. No le damos para que no se tuerza. Ya no damos para... No. A mí me mandan correos. ¿Por qué usted predica diezmos? ¿Por qué usted cree en los diezmos? ¿Qué hace con los diezmos? Le digo, pues mira, nada más visita la página y ahí te das cuenta qué hacemos con los diezmos. Enviamos muchos misioneros. Memo es uno de ellos. ¿De dónde vino tu sostén por casi 10, cuántos años? 7 años. De allá vino. Una vez entré en la migración y dice, ¿a qué se dedica usted? Me dice la gente, le digo, soy pastor. Y aquí viene acá a los Estados Unidos, le digo, vengo a una congregación. Dice, no, dice, usted viene a trabajar. Le dije, no, yo vengo a predicar, pero no a trabajar. Dice, no, es que predicar es un trabajo, dijo. Entonces le digo, bueno, sí, entiendo, pero a mí mi salario es de acá de Guadalajara. Dice, no, pero usted viene acá y a usted le dan. Entonces le dije, fíjese que no siempre, pero sí te dan, a veces. Le dije, pero ¿sabe una cosa? A la iglesia donde vengo, es una iglesia que nosotros, tenemos varias aquí en los Estados Unidos, que Dios nos ha guiado y nosotros hemos enviado gente y nosotros lo sostenemos. Se le abrieron los ojos así. ¿Me estás diciendo que de México están enviando dólares para sostener misioneros en Estados Unidos? Sí, le digo. ¿Qué no es al revés? Era, le digo. O sea, no lo creían. No lo creían. Allá en México había una cultura de que alzaré mis ojos hacia el norte donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, de allá está, de los gringos que hicieron todo, no de Jehová. Pero no es así. Entonces Pablo decía, nosotros no buscamos gloria de los hombres, no buscamos reconocimiento por dinero. Tengo un amigo allá en el Distrito Federal que me contó, él ya se convirtió, él dice que ya se convirtió, y sí, efectivamente. Tiene una iglesia numerosa. Me dice, fíjate, un evento que tuve antes de convertirme al Señor, así me dijo, fíjate nomás, pastoreando y no era nacido de nuevo. Dice, invité a un apóstol, me lo mencionó, conocido. Dice, entonces, me dice, quiero boletos de primera clase para mí, para mi esposa y para una de mis hijas. Entonces, primera clase, me pones en el mejor hotel de la Ciudad de México y quiero todo esto en mi cuarto. Sí, ¿cómo no, apóstol? Claro que sí, apóstol. Dice, entonces cuando llego por él al aeropuerto, él sale, pero venía con un grupo como de 20. ¿Verdad? Les llaman escuderos, o ¿cómo? ¿Excusados? No, ya no sé ni cómo les nombra. Total, venían con un séquito de 20. Entonces dice, hola pastor, ya vengas. Oye, espérame, le dice. Mira, todo este grupo que viene conmigo, lo vas a poner en el mismo hotel que yo. Tú les vas a pagar todo. Entonces, pastor, pero yo no tengo, yo soy el apóstol. ¿Sí sabes quién soy? Soy apóstol. ¿No merezco eso? Merezco eso y más. A ver cómo le haces, pero los metes a todos en el mismo hotel. Y se da la voy. ¿Por dónde me voy? Dice, y quiero, renta camionetas, pero buenas camionetas, como es digno de un apóstol.
Y le digo, ¿y qué hiciste? Dice, pues lo hice. Me quedé endeudado. Gastó más de $20,000. Y aparte la ofrenda. Le dije, la ofrenda, dice, no, lo que me cobró, 15,000. Le digo, ¿y se los diste? Dice, pues es que sí, yo pensaba que era el ministerio. Pero gracias a Dios que ya se convirtió. Pero así son, hermanos, ¿sí? Eso es buscar gloria de los hombres, a reconocimiento. ¿Me reconoces lo que soy? Págame, dame lo que yo te pida, ¿no? Lo merezco, eso y más, ¿no? Qué vergüenza, hermanos. Eso no es digno del evangelio. Entonces nosotros no debemos de andar buscando que nos reconozcan nuestro ministerio con el fin de recibir retribución, no. El versículo 7, Pablo nos muestra algo, un rasgo en él muy interesante. Dice el 2:7, dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué tremendo, ¿no? Dice el versículo 8, para irnos sobre el final: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Aquí trabajo tiene que ver con el trabajo manual, pero un trabajo que cansaba y se agravaba el cansancio, porque dice trabajo y fatiga, y la fatiga venía porque él predicaba el evangelio después de trabajar con sus propias manos. ¿Saben por qué? Porque todavía ellos no entendían que que debían retribuir al apóstol. Pero él a los corintios y a otros les dijo: yo tengo ese derecho, pero no lo uso para no ser tropiezo. Prefiero cansarme, no le hace que no me den ni para comer, ya lo van a aprender. El problema es que hay gente que tiene años en el evangelio y nunca lo ha entendido. Entonces ellos excusan 2, 3 versículos para esconder su mezquindad. No, el corazón del cristiano, como está inundado por la gracia, dice: no, es que el diezmo no, es el Nuevo Testamento. Bueno, el diezmo es la expectativa mínima de que Dios esperaba. Y si la gracia, fíjate, en la gracia te dice, la ley te decía da el 10%, la ley te decía que solo el sábado lo dedicaras al Señor, etcétera. Pero en la gracia, ¿cuántos días son del Señor? ¿Todos? ¿Lo que tú tienes de quién es? Del Señor. Entonces, no debe de haber los que a veces me escriben y me cuestionan: no, que por qué los diezmos si son de la ley, ya no andamos bajo la ley. Usted anda bajo la ley. No, yo no ando bajo la ley. Pero si tú dices que andas bajo la gracia, entonces no vas a dar el 10%, vas a dar más. Porque la gracia dio más. Y la gracia exige más. Exige entrega total, ¿sí o no? Oísteis que fue dicho, ¿perdón? Exactamente. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adultero. O sea, es más exigente la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos capacita ahora para poder enfrentar todo ese tipo de cosas. Entonces, si alguno dice, yo no diezmo ni nada porque no estoy bajo la ley, pues entonces estás bajo la gracia, ¿no? Entonces tienes que ser más generoso. Cuando dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, entonces el corazón que está inundado de la gracia es generoso. Y no se le tiene que andar arreando, ni manipulando, ni nada. Él solo reacciona a la palabra porque la entiende. Amén. Entonces Pablo decía, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. O sea, él prefería eso a que tropezaran, pero se fatigaba. A los corintios les dijo en 2 de Corintios 2:14, para irnos al final: he aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, pues no busco lo vuestro,
sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ese era el verdadero apóstol. Ese es el ejemplo. Tú invita a algunos apóstoles a nada más a la prueba, mándale un correo y vas a ver lo que te dicen. Yo cobro tanto. Y si no tenemos para darle, pues no vienen. Así de sencillo. Termino 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, dice. Y Dios también. ¿De qué? Fíjense que eran testigos, Dios y ellos. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¡Qué tremendo! Imagínate decir esto. Ustedes son testigos, Dios también, de la manera santa. Aquí significa conducta limpia delante de Dios y los hombres, conducta digna del Evangelio. Dice, cuán santa, justa. Esa palabra significa conducta equitativa ante los hombres, sin distinción. Amaba a los pobres, a los ricos, a los niños, a los letrados, a los ignorantes. Él era un hombre justo, que no cometía abusos, e irreprensiblemente me comporté, dijo. Esa palabra significa conducta irreprochable. Esa palabra habla de que no había acusación comprobable en su contra. Puede haber acusaciones de todo tipo, pero que te las comprueben. Si son mentiras, nunca te van a poder comprobar nada. Eso significa conducta irreprensiblemente nos conducimos entre vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, versículo 11 y 12, terminamos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. Ahí está otra vez, fíjense, ahí está la ternura, ¿entienden? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y termino con las palabras de un predicador del siglo XVIII, predicador metodista, George Whitefield. Él dijo lo siguiente: la maldición más grande que Dios puede enviar a una nación es darles ministros y pastores ciegos, no regenerados, carnales, tibios y no calificados, y que predican con liviandad. Pero la bendición más grande para una nación es que Dios les dé pastores fieles, honestos, íntegros, sinceros, rectos y que aman la palabra de Dios. ¿Será que este país y muchos otros están bajo el juicio actual de Dios? Porque parece que abundan estos que decía George Whitefield, la maldición de Dios para un país. ¿Saben? No lo digo yo, pero lo he oído por boca de algunos hombres de Dios aquí en los Estados Unidos, que Dios está enojado con ustedes, porque ustedes viven aquí. Porque esta nación fue conocida. Esta nación llegó a ser lo que hasta hace poquito dejó de ser. La nación más poderosa, no fue una coincidencia, el país más rico del mundo, no fue coincidencia. Ustedes saben lo que fueron sus fundadores, ¿no? Se me hace que yo sé más de la historia de los Estados Unidos que ustedes. Pero habían de leer un poco de la historia de la fundación de los Estados Unidos y se van a asustar de la calidad de hombres que llegaron de Inglaterra y de Suiza y de otras partes a este país y que dejaron un legado. Murieron, tiraron el manto, pero no lo han recogido. Lo dejaron ahí. Y llegó Batman, Superman, y tiró su manto, y todos recogen el de Batman y el de Superman. Lean un poco más y van a ver, y les va a inspirar las vidas de esos hombres. Se conocieron como los pioneros.
Ustedes saben que el origen de la acción de gracias fue porque cuando llegaron de allá los indios les ofrecieron comida y ellos dijeron, gracias Señor. Y de ahí ellos que traían el evangelio dijeron, cada fecha sí vamos a darle gracias a Dios. Hoy se ha convertido esa fecha en toda una aberración para Dios. Siempre termina todo así. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios. Así es que hay que caminar, hermanos, lo mejor que podamos, como es digno del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda tú sigues obrando, siempre has hablado a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor. Danos la gracia. Nosotros, por nosotros mismos no podemos, Señor. Necesitamos la gracia. Necesitamos tu fuerza, tu fortaleza, tu sabiduría. Perdónanos, Señor, porque sin duda de alguna manera hemos contribuido a la corrupción del Evangelio, pero sigue añadiendo a nuestras vidas tu palabra, Señor. Guárdanos, guárdanos, Señor, de la corrupción, de la maldad de este mundo. Queremos en verdad, Señor, andar dignos del Evangelio, del Santo Evangelio, que es el único que puede salvar a los que lo creen. La iglesia, tu iglesia, es columna y baluarte de la verdad, es decir, que es guardadora, depositaria del mensaje del Evangelio, y debemos de guardarlo lo más puro posible. Danos esa gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.